Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Telediario. Tenemos mucha información para compartir, pero antes vamos a ver cómo está Mar del Plata a esta hora. Con esta imagen de la zona de Playa Grande, les contamos que tenemos 10 grados 9 de temperatura. No hace demasiado frío comparado con otros días, es cierto, pero sí fue una jornada muy inestable, lluviosa, con elevada humedad. Fíjense que hasta ahora tenemos 97% en este martes 21 de julio. Y estaremos contándoles cómo sigue el resto de la semana, por lo menos las próximas 48 horas, pero parece que sigue bastante parecido. No esperemos mejoras importantes. Y ahora vamos a adelantar los temas importantes del día. Mañana reabre la gastronomía. El intendente Guillermo Montenegro firmó este martes el decreto por el cual se habilita la ampliación del desarrollo de la actividad. Será de 7 a 19, bajo estrictos protocolos sanitarios y con reserva previa. Y a nivel país, otra jornada récord. Hace instantes se confirmaron 117 muertes y 5.344 contagiados nuevos de coronavirus en la Argentina. Datos de las últimas 24 horas. Sanitización en el Jusey. Tras el brote de coronavirus que se detectó en el hospital, se tomaron distintas medidas, como los trabajos de desinfección y sanitización en las instalaciones. Hoy dialogaremos con el director del Jusey, Roberto Fidel. Y el puerto es uno de los focos. Sin contar los casos que se confirmaron y se analizaron en trabajadores embarcados, el puerto es uno de los focos de mayor presencia de coronavirus. Hay 14 casos confirmados y el doble de personas sometidas a estudio por contactos estrechos. Además, se registró la suspensión en algunas plantas. Y tal como adelantábamos, finalmente el intendente Montenegro autorizó la apertura de la gastronomía en Mar del Plata. Firmó hoy el decreto que habilita ampliar el desarrollo de la actividad gastronómica en nuestra ciudad, luego de la recomendación elevada por la Comisión Especial de Reactivación Económica del Consejo Deliberante. A partir de este miércoles, entonces, queda habilitado de 7 a 19 el servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos, bajo estrictos protocolos sanitarios y además con reserva previa. Queda prohibido el uso de transporte público tanto para clientes como trabajadores, dado que el servicio está reservado únicamente para actividades esenciales. Desde la municipalidad, el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, expresó que es fundamental que se cumplan estrictamente los protocolos de higiene y seguridad indicados. Y entre los aspectos clave del protocolo a cumplir se encuentra el registro obligatorio de los datos personales de todos los clientes que ingresan, en caso de requerirse una futura trazabilidad. En tal sentido, se debe realizar la toma de temperatura, la desinfección de manos con alcohol y la sanitización del calzado a cada persona que ingrese al establecimiento. El uso de tapabocas o barbijos será condición para permanecer en el local, excepto cuando el cliente, por supuesto, se disponga a comer o a beber. En todos los casos, el tiempo de permanencia será reducido y se deberá asegurar la ventilación permanente de todos los ambientes. Bueno, Alejandro Almirón, ya estuviste recorriendo algunos restaurantes de Mar del Plata, lugares puntuales que se preparan para mañana, ¿no? Exactamente, Mariana, y que han recibido esta noticia con enorme entusiasmo y alegría, pero sabiendo que deben cumplir con todas las medidas y el protocolo sanitario estrictamente para que esto pueda perdurar en el tiempo. Por lo pronto, como vos decías, va a ser hasta el próximo lunes, una prueba piloto, y por eso nosotros estuvimos recorriendo distintos lugares con
algunas miradas diferentes, sabiendo que las estructuras más grandes posiblemente a partir de mañana no van a poder ofrecer todavía el servicio de gastronomía, de restaurante en los locales, pero siguen sí habilitados como cafeterías en sus lugares, debido a reducir un poco sus cartas que presentan para los clientes y también adaptándose a estas nuevas medidas. Yo además, Alejandro, imagino también que deben tener que comprar insumos, ¿no?, para abastecerse y comenzar ya con la elaboración como venían haciéndolo habitualmente. Exactamente, estuvimos hablando con diferentes referentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad que nos explicaban justamente eso, que nos decían, nosotros vamos a esperar primero la evolución de cómo continúa este protocolo sanitario, esta prueba piloto hasta el próximo lunes, nos dijeron algunos referentes, porque nuestra estructura es muy grande, sabiendo que tenemos que comprar insumos, tenemos que hablar con todos los trabajadores y trabajadoras para ver cómo lo aplicamos a este protocolo, si bien se vienen preparando los locales con las mamparas, con la reducción de capacidad dentro de los distintos establecimientos, obviamente esto lleva un tiempo, lleva también una organización por parte de la empresa para poder llevarlo adelante y plasmarlo, así que por eso algunos abrirán sus puertas mañana, posiblemente los más pequeños, sobre todo las cervecerías van a abrir mañana las puertas con horarios reducidos, con otros horarios respecto a los que tenían habitualmente, porque una cervecería estaba habituada a abrir a partir de las 6 de la tarde hasta 2, 3 de la mañana en horarios de happy hour, ahora abrirán algunas a partir de las 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, hasta las 7 de la tarde, perdón, que es el horario correspondiente, y luego seguirán con el servicio de llevar a domicilio o que lo puedan retirar en el mismo establecimiento. Así que es readaptarse a todas las nuevas medidas y si te parece compartimos lo que expresaron algunos referentes. Lo vemos. Creemos que es muy positivo porque de alguna manera refleja la confianza que los consumidores pudieron dar al sector y al mismo tiempo se mostró cómo la gastronomía estuvo a la altura de las circunstancias, de alguna forma cómo se respetaron los protocolos y la respuesta fue muy positiva. Fue positiva en todo sentido y eso hace que hoy la verdad podamos empezar a pensar en que a partir de mañana veamos de vuelta ese movimiento, veamos de vuelta esta actividad con tanta capilaridad y tantas fuentes de trabajo, de nuevo por lo menos empezando a rodar un poquito, ¿no? En nuestro caso, por una cuestión espacial, tuvimos una reducción de casi el 50%. Por suerte, por nuestra ubicación y espacialidad pudimos acomodarlo bien. En la mayoría de los lugares esto se pudo realizar, pero en aquellos casos que no era posible, lo que se permitió es esto de generar la mampara o una división física que justamente lo que hace es evitar el contacto estrecho y la aglomeración, ¿no? El tiempo que se recomendó fue de 45 minutos, principalmente para la cafetería. Esto se puede extender un poco más, tratándose particularmente de la gastronomía con comida. Pero esos tiempos también se van agilizando justamente por la incorporación de elementos como el QR, los servicios que las cartas, algunos van a estar en su totalidad u otros van a estar con un menú reducido y eso de alguna forma lo que va a hacer es agilizar el propio servicio. Y lo recomendable es 4 personas y grupo familiar principalmente, y se estuvo viendo en la prueba de cafetería que la respuesta fue buena en este sentido, es decir que la misma gente es la que en caso de venir de grupos de 8 personas van en 2 mesas de 4 y eso se respeta bastante bien, así como las distancias, son los mismos clientes los que de alguna forma lo van midiendo e independientemente de esta conciencia que desde el local y el sector privado se intenta preservar, es el mismo cliente el que lo ve y lo cuida, ¿no? Mucha expectativa, ¿viste? Bueno, haciendo pedidos, viendo que no se vuelva para atrás, que no se cierre, pero sí, buena expectativa, respetando el protocolo. En su caso, ¿tuvieron que reducir la capacidad a cuánto? Y básicamente a la mitad. En nuestro caso, el Cerbar
se da una dinámica de la gente parada, tomando una cerveza en grupo, charlando, en algunos casos viendo alguna banda. Eso no va a ser posible, entonces toda esa gente no la podemos contar y solo todos sentados. Así que sería bastante, sí, mitad por lo menos. Y la idea es todo gente de cuatro personas en cada una de las mesas que tienen disponibles. Exacto. Claro, sí, el límite está en 4 personas, a menos que sean grupo familiar directo, pero sí, está todo preparado también para eso. Ahora va a depender de cada uno de las personas con el tema de responsabilidad social, el compromiso y el cuidado que hay que tener a la hora de venir, ¿no? Sí, sin duda, a ver, hay que tener compromiso, hay que respetar el protocolo a rajatabla e incluso más también y ser muy cuidadosos para poder seguir en actividad, ¿viste? Se viene la temporada y hay que estar activos. Bueno, y seguimos hablando de este tema porque decíamos el intendente municipal fue quien habilitó, pero por recomendación de la Comisión Especial de Reactivación Económica. Y estamos ahora en comunicación vía Skype con el concejal Marcos Gutiérrez, es el presidente del bloque del Frente de Todos e integra esa comisión. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches y gracias por atendernos. Hola, Mariana. Bueno, en principio cuéntenos cómo se dio la discusión, cuáles fueron los acuerdos y desacuerdos, ¿no?, entre los bloques. Bueno, la verdad es que hoy estuvimos en la Comisión de Reactivación Económica evaluando el sistema de fase que propone el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, donde habilita aquellos distritos que están en la fase 4 a diferentes sectores que puedan llevar adelante su tarea. Entre ellos está, además del servicio doméstico, también el sector gastronómico y algunas actividades recreativas del aire libre. Así que hoy estuvimos evaluando este sistema de fase propuesto por la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí llegamos al acuerdo en la comisión de habilitar o de sugerirle en realidad al intendente la posibilidad de que se lleven adelante la apertura total del sector gastronómico. Sabemos que hay que tener cuidado, que es un momento en donde hay una manifestación fuerte del virus, o por lo menos mucho más fuerte que el último tiempo a esta parte acá en la ciudad de Mar del Plata, que nos debemos cuidar, pero con lo indicado en el sistema de fase del gobierno de la provincia de Buenos Aires estamos en condiciones de poder habilitar el servicio gastronómico. Gutiérrez, entonces lo que ustedes dicen es abrir sin restricción, lo que ustedes proponen como oposición es sin restricción horaria. No, nosotros lo que trabajamos centralmente con el intendente y con todo el equipo es primero tener una mirada del equipo sanitarista. Lo dijimos la semana pasada que nuestros médicos, los infectólogos y epidemiólogos nos dicen que hay que tener mucho cuidado, que en este momento el virus se está manifestando mucho más rápidamente en el partido General Porredón y que no es aconsejable abrir muchos rubros. Pero como estamos en la fase 4, indicada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sí creemos que hay que tratar de trabajar en ese marco. Así que en la discusión, el acuerdo que llegamos hoy, los diferentes sectores políticos que integramos la comisión, es el de abrir el sector gastronómico. Vamos a tener unos días de evaluación hasta el próximo lunes. Se le va a permitir trabajar 19, por lo menos la recomendación de toda la comisión, y a partir de ahí evaluar. Ay, se entrecorta un poco, qué lástima. Vamos a intentar a ver si podemos seguir dialogando y que se escuche bien. Gutiérrez, entonces, ustedes por un lado tienen en cuenta, por supuesto, la situación sanitaria, epidemiológica del partido de General Pueyrredón, pero consideran que como estamos en fase 4, también se podría abrir a la noche los restaurantes y los bares. Nosotros creemos que, como llegó, vuelvo a decirlo, lo dijimos en la comisión, llegamos a un acuerdo con los diferentes bloques políticos que consideramos una semana de evaluación, a ver cómo se va dando en este periodo de fase 4 el sistema gastronómico, cómo viene trabajando. Sabemos que es muy comprometido y a partir de ahí el lunes tomaremos la decisión o no, depende de la cantidad de casos, sobre todo de la situación epidemiológica de nuestra ciudad, y de acuerdo a todo eso estaremos tomando una nueva decisión. Pero es central la responsabilidad no solamente de los sectores empresariales, no solamente del Estado, sino también de nuestros vecinos y vecinas que vienen haciendo con gran compromiso, vienen llevando adelante este tiempo. Sí, totalmente. ¿Hubo también conversaciones acerca de apertura de otras actividades en la comisión?
Mira, nosotros venimos evaluando también, por ejemplo, trabajar la posibilidad de otorgar un permiso al sector de la investigación, de la universidad, como de otros sectores que tienen que ver con diferentes ámbitos de investigación, entre ellos laboratorio y demás. Lo vamos a estar evaluando durante este tiempo de las vacaciones de invierno, y a partir de ahí, las vacaciones, seguramente al CONICET le otorgaremos el permiso para que pueda, o por lo menos la comisión estará elaborando una propuesta al intendente para que pueda llevar adelante la reapertura de ese sector también. Bien, se habló de la posibilidad de algunas otras, por ejemplo, actividades como, según tengo entendido, el tema del autódromo, el funcionamiento de que se puedan ir a probar autos. ¿Está eso, se trató? Mira, a ver, Marcos, si lo podemos recuperar. Venimos de los sectores, sabemos hace unos días. A ver, voy a ver si... A ver ahí, si lo podemos escuchar. Sí, lo escuchamos, a ver. No, digo que hace unos días hemos escuchado las manifestaciones públicas de muchos deportistas profesionales del ámbito del automovilismo. También estamos evaluando los protocolos para poder llevar adelante la posible reapertura. Hoy por hoy son propuestas que nos han acercado a la comisión, la posibilidad de abrir o no, la idea de que el automovilismo pueda llevar adelante en nuestro circuito local. También hemos escuchado y estamos trabajando con sectores feriantes del Mar del Plata. Hay una gama de actividades que nos están pidiendo que evaluemos, que miremos las posibilidades de la reapertura, y sobre ese eje estamos trabajando de manera mancomunada entre los diferentes sectores de la política, entre el legislativo, el departamento legislativo y el departamento ejecutivo, para poder tener un resultado favorable, siempre cuidándonos, siempre mirando. Yo siempre digo que los pilares para nosotros en esta comisión debe ser, además de lo político, la mirada que los sanitaristas nos dan. Nos venimos juntando con estos sectores, participa Viviana Bernabé en la comisión, y para nosotros es sumamente importante tener esa mirada desde lo sanitario. Bien. Marcos Gutiérrez, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena noche. Buenas noches. Bueno, y seguimos hablando ahora de los datos a nivel nacional. Lo decíamos al inicio de Telediario, otra jornada récord en cuanto a la cantidad de contagiados, que llegó en todo el país a 5.344 nuevos casos en las últimas 24 horas y se confirmaron en toda la nación 117 muertes. El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes esos datos: 117 muertes, 5.344 nuevos casos positivos. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende, allí lo vemos, a 136.118. Recuperados 58.598 y a nivel nacional 2.490 muertes. En Mar del Plata, casos confirmados 408, recuperados 58 y llevamos ya 17 personas fallecidas por COVID en nuestra ciudad. Estamos atravesando el día 123 de cuarentena. Bueno, el Hospital Jusey de la ciudad de Mar del Plata, ustedes saben, fue uno de los principales focos de este último brote que se dio de casos en Mar del Plata. Y hoy se realizaron allí tareas de sanitización como parte de las medidas y trabajos de desinfección en todas las instalaciones de dicho nosocomio, que, recordemos, está ubicado en la avenida Juan B. Justo. Desde el primer caso que se detectó en el Jusey, ya hubo al menos 140 contagiados entre el personal de salud, pacientes y contactos estrechos. Bueno, según indicaron desde el lugar, consideramos que estamos controlando el brote con las medidas que tomamos. En los videos a los que tuvo acceso ahora Mar del Plata se ve cómo se realizan los trabajos en las distintas áreas del edificio. Pero vamos a seguir hablando de la situación en el Hospital Jusey, porque vamos a tomar contacto con el director de dicho hospital, el doctor Roberto Fidel. ¿Qué tal, Fidel? Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, asumió hace muy poco su función. Cuéntenos con qué panorama se encontró. Sí, hace una semana que estoy ahí. Bueno, te cuento que los casos al día de hoy suman 81 de casos positivos, sin contar los contactos estrechos, de los cuales la mayoría son empleados de ahí, entre médicos, enfermeras, administrativos. Es decir, nos encontramos con una situación complicada porque semejante cantidad de contagios hace que entre los pacientes contagiados y las personas contagiadas y los contactos estrechos hace que la capacidad operativa del hospital se reduzca, y tomamos una cantidad de medidas todas en conjunto, que son reducir la cantidad de lugares donde están internados los pacientes, cerrar consultorios, tener un solo acceso al hospital, cerrar el comedor, incentivar mucho las medidas de protección personal como barbijos, etcétera, y hemos logrado detener, creo, bastante bien, todavía no del todo, pero este brote tan importante que se generó allí en el hospital. Bueno, usted lo decía, un brote realmente importante. Doctor, ¿qué fue lo que falló para llegar a esta situación? Porque evidentemente, si bien trascendió que en algunos casos o en muchos casos dejaban entrar a familiares de pacientes al hospital y demás, hubo algo que no se hizo bien. Bueno, nosotros hicimos un análisis retrospectivo digamos, tratando de buscar epidemiológicamente con especialistas de Buenos Aires, epidemiólogos, tratando de buscar desde el caso 1, digamos, y pudimos llegar bastante claramente a cuál es el caso 1, pero después es una suma de factores que tienen que ver fundamentalmente con que las medidas que se habían tomado no eran totalmente suficientes, es decir, las visitas no estaban totalmente restringidas, se usaba barbijo a veces no quirúrgico, aunque se usara tapaboca, pero barbijo no quirúrgico, la circulación de la gente se mantenía más bien libremente, y una serie de factores que la verdad que no son factores totalmente inesperados o imposibles que sucedan en ninguna clínica, porque pero sin embargo en este caso, a partir de una gran carga viral en el paciente 1, se diseminó de manera bastante descontrolada y en menos de una semana. Nosotros tomamos la secuela de eso, porque de los días 10, 11, 12 tuvimos mucha cantidad de casos, y ahora tenemos mucho menos casos. Tenemos 1, 2 o 3 casos por día que espero que vayan desapareciendo, o por lo menos tener controlados si aparecen nuevos casos, porque no estamos exentos que sigan apareciendo casos. Claro. Y estas imágenes que vemos de las tareas, doctor, que se hicieron de sanitización en el lugar, ¿esto lo hacen por prevención, por si el virus está en algún elemento del hospital? Lo que se hace es, claro, porque puede estar en las superficies. Si bien este virus claramente es un virus respiratorio, es un virus que se transmite por aire, eso hay que tenerlo muy claro, Mariana, porque es un virus que se transmite por aire, fundamentalmente puede quedar en las superficies, aunque tiene mucha menos sobrevida en las superficies. Entonces nosotros estamos limpiando todas las superficies que puedan estar infectadas y que no haya llegado a la limpieza que se hace diariamente. Eso lo que ven fundamentalmente son áreas que se han limpiado y se está repasando con esta sanitización, todo lo que son las molduras, los bordes, las ventanas, etcétera, que a veces la limpieza no llega tan fácilmente allí. Pero es una cosa que se está haciendo ya hace varios días por sectores, porque es un hospital muy grande, y tampoco podemos utilizar este tipo de elementos en lugares donde están los pacientes. Así que, por ejemplo, este piso está vacío en este momento, lo vaciamos justamente para limpiarlo y trasladamos los pacientes a otro piso, y así haremos progresivamente. ¿Qué cantidad, doctor Fidel, de enfermeros, enfermeras y médicos y médicas tiene el hospital, y si son suficientes? Bueno, en este momento estamos al límite de las posibilidades, sobre todo en enfermería. Para que tengas una idea, el hospital tiene 140 enfermeros, y entre licencias y contacto estrecho y enfermos quedan cercanos a 40 enfermeros.
Entonces, para la magnitud que tiene este hospital, si no tuviéramos en este momento solamente 20 pacientes, no podría funcionar, pero con 20 pacientes dividimos los turnos de manera que se puedan cubrir, y la verdad que debo reconocer la tarea de las enfermeras y de las mucamas fundamentalmente, que son los dos sectores más afectados por esto, porque la verdad sin la colaboración de ellos no hubiera sido muy difícil llevar adelante esto. De médicos no tenemos tanto problema porque estamos, al haber cerrado la guardia para las emergencias, utilizamos los médicos de guardia también para el piso, así que estamos cubiertos en el tema médico. Y en enfermería y mucamas también, y a medida que pasen los días se van a ir reincorporando ya enfermeras todos los días, así que creo que en los próximos días vamos a poder retomar las actividades con más normalidad. Claro, pero hoy por hoy de 140 están trabajando 40 nada más. ¿Han pensado en la posibilidad de tomar más personal? No sé, en algunos casos, no sé, desde estudiantes o personal que esté trabajando en otras clínicas o demás. Incorporamos 6 enfermeras en estos días y pensamos incorporar más, pero como te digo, se van a incorporar enfermeras que ya se han recuperado de su enfermedad, porque los primeros casos fueron los primeros días de julio, así que ya han pasado más de 10 días, y en ese caso los casos leves se reincorporan. Igual, como te digo, hay menos de 20, en este momento de 20 internados aproximadamente, que los dividimos en 3 sectores, así que la enfermería está cubierta también con ese número. No sé si tiene el dato de la cantidad de su personal de salud que hay allí trabajando en el Jusey, si trabaja además en otras clínicas u hospitales. Sí, se trabaja en otras, y bueno, eso es hemos estado en combinación con las otras clínicas y hospitales, y en general lo que se está haciendo es cuando se comparte el enfermero, en este caso con algunos hospitales tenemos la posibilidad de que trabajen solamente en nuestro hospital, justamente por una cuestión de solidaridad. Por ejemplo, con el materno infantil, lo dejan trabajar solamente en nuestro hospital, por ejemplo. Así que hemos tenido ese tipo de contacto. Lo mismo pasa con los médicos, que a veces están trabajando a veces solamente en nuestro hospital, ¿sí? ¿Y qué porcentaje aproximadamente? ¿Tiene ese dato? No, poco, no tengo ese dato, pero son pocos. Bien. Es decir, la mayoría de los enfermeros tiene pluriempleo, pero muchos enfermeros tienen pluriempleo, pero digamos, muchos de esos que tienen pluriempleo están en este momento en aislamiento, así que digo que los que han quedado trabajando, que no se infectaron, le dieron licencia en otro lugar. Pero la mayoría, digamos, de los que tienen pluriempleo, muchos están en aislamiento en este momento, sea por contacto estrecho o porque se infectaron. Doctor, en líneas generales, ¿cómo se prepara el hospital para el resto, para lo que queda, ¿no?, de la pandemia? Están en la primera línea de batalla y más allá de estos problemas que tuvieron, por lo cual también el brote creció en ese lugar, ¿cómo se preparan de aquí en más? ¿Cómo se encuentran? Bueno, creo que vamos a estar en buenas condiciones para enfrentar lo que queda de la pandemia, porque, digamos, creo que no se puede minimizar esta experiencia que ha tenido el Hospital Jusey, que es la experiencia que tienen en Buenos Aires, que nosotros no la vivimos acá, porque en los hospitales de Buenos Aires pasó exactamente lo mismo, es decir, a partir de un contagio aparece un brote que se hace incontrolable, y le ha pasado a todos los hospitales de Buenos Aires. Esto no es una cosa nueva, pero nosotros adquirimos esta experiencia, aprendimos de los errores, y no vamos a estar exentos de que aparezca algún otro caso, pero sabemos cómo controlarlo de esta manera. Y aparte, bueno, el personal va a tener también inmunidad, así que vamos a estar bien preparados para lo que viene. Para lo que viene el hospital esperamos dar buenas noticias, lo que viene por la capacidad que tiene este hospital, la potencialidad y el proyecto que tenemos para él, ¿no? Bien, doctor Fidel, muchísimas gracias por este contacto con Canal 10. Te quería decir que en gran parte también esto tiene que ver con el apoyo que ha brindado PAMI para que esto salga adelante en cuanto a la provisión de los materiales que se necesitan para esto, la gente de Buenos Aires que ha venido acá, y la gestión fundamentalmente de Fernando Mogni para llevar esto adelante, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Bueno, recién lo conversábamos con el doctor Fidel, ¿no? El pluriempleo que se da en las instituciones de salud de Mar del Plata, porque el Jusey no es el único establecimiento en el cual muchos enfermeros y médicos trabajan además en otras clínicas u hospitales. Es una problemática que realmente es importante en medio de una pandemia porque, por ejemplo, ahora hay 70 trabajadores de la salud que están aislados y, como decía Fidel, ¿no? De 140 personas, enfermeros en ese lugar, por ejemplo, solamente tienen 40 en este momento. Lamentablemente esta situación en algún momento se podía dar. Recordemos que hace 15 días en la ciudad de Mar del Plata teníamos una situación epidemiológica muy distinta, con unos 15 casos. Hoy superamos los 300. Lamentablemente el trabajador y trabajadora de salud no tienen un solo empleo, trabajan en muchos lugares y bueno, lamentablemente eso ha hecho que hoy, por ejemplo, en el materno infantil, con contagios que no se han dado en el hospital, esto también hay que ser claros y hay que transmitirle tranquilidad al vecino, a la vecina marplatense, porque los contagios se dieron en otro lado. A raíz de eso, bueno, hay casi 60 aislados y también con el pico que anteriormente se había dado en el sanatorio Jusey, porque también se comparten enfermeros, también hay enfermeros y hoy personal de salud del hospital Allende que está aislado, son solamente 15 por suerte, pero bueno. Hoy por hoy casos positivos acá en el materno son 2 enfermeras. Sí, se han detectado 2 casos, a partir de eso insistimos que no ha sido en el hospital, ha sido en su otro trabajo. Bueno, eso ha determinado los contactos estrechos más los casos que vienen anteriormente, es alrededor de 60 trabajadores y trabajadoras que están aislados. También tenemos que decir que algunos de los primeros casos ya en los próximos días van a estar volviendo porque ya han pasado los 14 días y bueno, ya estarían en condiciones de hacerlo. Y en el hospital intersonal son 15. En el hospital intersonal son 14, se dio unos casos el fin de semana, no 14 casos positivos, sino que son 14 las personas que permanecen aisladas. Y bueno, todos sabemos la gravedad de lo que pasó en el sanatorio Jusey también, donde hay que prestar atención y también hay que ser prudente con las declaraciones, porque estamos en una situación muy compleja. La situación a nivel de elementos de trabajo para los trabajadores, eso está todo. Hoy en la ciudad de Mar del Plata, fundamentalmente en la primera línea de atención, que son los hospitales, insumos hay. Esto también hay que decirlo, a veces escuchamos a las autoridades locales hablar de la situación de Mar del Plata cuando lamentablemente no hay un hospital municipal y no tienen ni siquiera una cama. Lamentablemente es una situación compleja, compañeros que hoy son COVID positivos, son compañeros que nos conocemos hace mucho tiempo, que están expuestos a eso, que sabían que en algún momento podía pasar, pero cuando pasa también es una situación angustiante. También es angustiante que los compañeros y compañeras del turno noche, cuando terminen su día laboral, no tengan colectivo para volver a trabajar, y me parece que el intendente debería prestar atención a esto también. ¿Alguna vez se tiene que rever el tema del pluriempleo para el trabajador profesional? En esta situación tan particular ha quedado claro que con salarios más bajos el riesgo de que esto pase lamentablemente es muy alto. Cada caso que se ha dado de trabajador de la salud no ha afectado solamente a una institución, sino que por lo menos ha afectado a 2. Se detectaron nuevos casos de coronavirus en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, 3 concretamente, y con esto ya son 4 las pesqueras afectadas. Recordemos que todo comenzó con un brote que se dio en una pesquera, en una planta donde trabajaban de manera ilegal. Era un lugar que no estaba habilitado. Por eso, además, por supuesto, de detectar estos nuevos contagios, se clausuró ese lugar que no contaba con la habilitación pertinente. Además de las personas que en ese momento resultaron contagiadas, por supuesto que también tuvieron que aislar y también hisopar a las personas relacionadas con quienes habían resultado contagiados en esa oportunidad. Pero ahora se abren nuevos casos y realmente la preocupación que existe en el puerto de Mar del Plata por estas pesqueras, que ya decíamos son 4 las que están afectadas aquí en nuestra ciudad. Hay muchas personas que están aisladas, que son contactos estrechos, que todavía no se conocen los resultados, pero por supuesto que el brote se extiende de esta manera y, como decíamos, afectó inicialmente a una pesquera ilegal, pero esto ha continuado. El martes ya son 5, con el martes ya son 5 los casos en Comarpes, mientras que ahora se suma un trabajador perteneciente a la proveeduría de la empresa Moscusa, que está ubicado en Ortiz de Zárate 2950, y otro de la pesquera Ilegal Díaz,
ubicada en Hernandarias al 4040. En la pesquera Díaz, que cuenta con trabajadores no registrados, todos los empleados fueron aislados y serán hisopados. El próximo lunes, el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, el SOIP, había confirmado otros 3 casos positivos de coronavirus en Comarpes, que luego mandó a hisopar a todo el personal. Bueno, esta es la situación en el puerto de Mar del Plata. 3 casos nuevos y ya son 4 las pesqueras afectadas. Y además, un empleado de un supermayorista, Vital, dio positivo de coronavirus. Trabajó hasta el sábado en ese lugar y está aislado. Según fuentes consultadas por Ahora Mar del Plata, el contacto estrecho de un trabajador de la pesca clandestina se convirtió en uno de los focos del brote, ¿no? Este trabajador, este empleado supermayorista que dio positivo, es contacto estrecho de un trabajador de la pesca. Bueno, sin contar los casos que se confirmaron y se analizaron en trabajadores embarcados, el puerto, como decíamos, es uno de los focos de mayor presencia de coronavirus. 14 casos confirmados y el doble de personas que fueron sometidas a estudio por contactos estrechos. Tuvieron que suspender tareas en varias plantas. Este es el saldo inicial de lo que está pasando en el puerto. Uno de los ejes en la investigación epidemiológica está concentrado en los contagios y en la posible transmisión que hay entre trabajadores del sector portuario. Los últimos casos, 10 en total, partieron de una persona que resultó con COVID positivo después del 12 de julio en una planta procesadora de pescado ubicada en Corn al 3000. Además de todas estas intervenciones en la fase sanitaria, el municipio procedió a la clausura por 14 días de ese establecimiento, considerando que podría no estar actualmente habilitado para la tarea de procesamiento de pescado que en el lugar se realizaba. Otro de los lugares donde se produjeron contagios de coronavirus es esta planta harinera de la empresa Comarpes, ubicada dentro del puerto local. En este establecimiento hubo 4 contagios en una semana. El primero fue el 13 de julio en el área de mantenimiento. Un trabajador que generó que se debiera paralizar la producción e hisopar a otros 18 trabajadores. La mayoría de los resultados fueron negativos y todavía se está aguardando uno de los resultados para saber cómo continúa el trabajo de los especialistas médicos y también la situación de aislamiento de los trabajadores. Con permiso municipal, esta planta volvió a operar. Sobre todos estos casos y ante la posibilidad de que puedan seguir extendiéndose en la zona del puerto y entre los trabajadores y trabajadoras portuarias, está interviniendo también el SOIP. Desde la organización gremial ubicada sobre la calle 12 de octubre, en el corazón del barrio del Puerto, expresaron su preocupación y manifestaron que cotidianamente mantienen encuentros con el sector patronal y con el cuerpo de delegados, al cual mantienen completamente activos, sobre todo para tratar de lograr ciertos protocolos o medidas de seguridad que tiendan a proteger a las y los trabajadores del sector. En la mayoría de las plantas, según nos explicaron, se cumplen las medidas preventivas de seguridad relativas al distanciamiento y también a las normas de higiene. Y hay otra parte de la cuestión preventiva, según nos dijeron en el gremio, que también tiene que ver con la responsabilidad individual antes de la salida hacia los lugares de trabajo y al regreso en los hogares de cada una de las personas. Una parte de los contagios y de los contactos estrechos que todavía están siendo analizados está vinculada con estas situaciones, pero lo más importante es que se pueda mantener la fuente de trabajo y también evitar que los trabajadores se contagien, nos dijeron desde el SOI. Y vamos a hablar ahora con Juan Di Matteo, que es el titular del SAME en Mar del Plata, acerca de la situación. ¿Cómo está Mar del Plata hoy en cuanto a los casos de coronavirus? Di Matteo, ¿cómo está? Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación del partido de General Pueyrredón a esta hora? ¿Nos escucha, Di Matteo? ¿Nos escucha? Bueno, la idea es hablar con el titular del SAME acerca de la situación, ¿no?, en el partido de General Pueyrredón. Hoy en declaraciones dijo que todavía no se puede decir que hay transmisión comunitaria. No sé si nos escucha ahora Di Matteo.
Bueno, vamos a tomar enseguida contacto con él. ¿Ahora nos escucha? Sí, ¿qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, recién comentábamos estas declaraciones suyas de que todavía no se puede decir que haya transmisión comunitaria en el partido de General Pueyrredón. ¿Qué debe darse para que esto ocurra? Porque realmente la gente, la opinión pública, dice los casos han crecido notablemente en Mar del Plata y hay casos en los cuales no se conoce el nexo. ¿Cuándo vamos a hablar de transmisión comunitaria? Sí, en realidad, bueno, no es una definición que nosotros damos desde el SAME, ¿no? Nosotros somos el brazo ejecutor de la parte operativa de todo esto y en función de lo que los epidemiólogos, tanto del municipio de General Pueyrredón como de la Dirección de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires, establecen estas definiciones, bueno, nosotros ejecutamos el resto de la parte operativa. No hay dudas que hay un montón de casos, tenemos 333 casos activos en este momento en la ciudad, que seguramente esta noche en el parte, luego de las 21:30 horas, 22 horas, vamos a tener algunos casos más, eso no hay duda. Que el virus está circulando, por supuesto. El tema es la transmisión comunitaria, tienen que establecer los epidemiólogos en algún momento cuando ellos consideran, en función de la cantidad de casos, como bien decías vos, de establecer los nexos epidemiológicos, de la cantidad de camas ocupadas, de un montón de situaciones y variables que seguramente las evalúan día a día. ¿Tiene información en cuanto a la cantidad de testeos que se están realizando en estos días? No, el número cierto no está, nosotros no es una información que la manejamos. Sí sabemos que se está testeando mucho, tanto desde el municipio, de la Secretaría de Salud, o sea, en el ámbito público como en el ámbito privado. El IGA es otro de los efectores que está testeando mucho y está procesando las muestras, además de las muestras que se mandan al INE y además de todos los testeos que se realizan en todos los laboratorios privados de la ciudad. ¿Se siguen realizando testeos solamente a personas que presentan síntomas? Sí, en realidad se siguen las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación. Obviamente aquellas personas que presentan síntomas, lo mismo que los contactos estrechos, pero de todos modos en la Secretaría de Salud, en algunas instituciones cerradas, como son los hogares geriátricos, ha tomado la determinación de testear a todos los abuelos, a todo el personal de salud, para tener un panorama en función de lo que ha pasado con el hogar Namasté, que fue el primero que inició esta serie de contagios. ¿A usted como autoridad del SAME le sorprendió el crecimiento exponencial que hubo de los últimos casos en Mar del Plata, a partir de julio fundamentalmente? Sí, por supuesto, obviamente esto preocupa, sabemos que estamos en un brote, por lo que nos dicen los epidemiólogos, los infectólogos, este brote está prácticamente en vías de contención, digo prácticamente porque todavía siguen apareciendo casos relacionados con el hospital, relacionados con la empresa pesquera clandestina. Los empleados de esa empresa obviamente son trabajadores eventuales que trabajan en otros lugares también, por lo cual han aparecido otras pesqueras más allá de la que inició todo esto. Así que sí, el número obviamente sorprende, la situación venía siendo mucho más controlada, pero obviamente en los últimos 10 días, en medio de este brote, los casos han aumentado. ¿Y cómo está el SAME en cuanto al personal? Si cuenta con cantidad de personal suficiente y si están bien equipados en este momento. Sí, el personal, obviamente, como todo, tanto el ámbito público como privado, estamos trabajando muchísima más cantidad de horas de lo habitual. El personal está bien equipado desde el día 1. Obviamente que los protocolos existen. Nosotros sabemos que tenemos que cumplirlos a rajatabla. Este virus sabemos que no nos da segundas oportunidades y que más allá de las cuestiones de los equipos de protección personal, depende mucho de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en cómo colocarlos, en cómo retirarlos, porque este virus es altamente contagioso y depende, insisto, de cada uno de nosotros cómo el proceder en el trabajo diario. ¿Tienen los insumos necesarios cada una de las personas que trabaja en el SAME para hacer frente a esta pandemia? Sí, los insumos están, los equipos de protección personal, tanto los barbijos, los camisolines, los monos que les llamamos, los blancos que utilizamos, el guante, bueno, todos los insumos necesarios para realizar el traslado del paciente, que obviamente en los últimos días
estamos con muchísimo más trabajo, más allá de, bueno, obviamente el movimiento habitual de la ciudad, donde los incidentes en la vía pública siguen manteniendo el mismo porcentaje para esta época del año. Pero los insumos están y bueno, está en cada uno de nosotros el utilizarlos correctamente. ¿Qué esperan en cuanto al crecimiento de la cantidad de casos en el partido de General Pueyrredón? ¿Estamos llegando al pico? ¿Aún falta? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de responder. Creo que en el país en general, sobre todo lo que vemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, sabemos que la cantidad de casos ha aumentado exponencialmente en estos últimos días. Mar del Plata no es la excepción a todo esto. Así que si no estamos en el pico, estamos muy cerca de estar en él, porque realmente, más allá de que acá tuvimos un brote, la cantidad de casos ha aumentado y eso obviamente no hay ninguna duda. Bueno, seguramente en algunos casos es un poco más fácil, ¿no?, determinar el tema de los nexos y demás. ¿Qué pasa con el trabajador del transporte que fue detectado este último caso? ¿Cómo se trabaja? Eso, insisto, no es trabajo del SAME, son trabajos que realizan los infectólogos, los epidemiólogos. El trabajo que ellos realizan no es sencillo, porque obviamente determinar los contactos estrechos depende mucho de la buena voluntad y de la confianza. O sea, de la confianza que genera el epidemiólogo con el caso índice, para tratar de determinar con cuántas personas estuvo, determinar si fue contacto estrecho o no. A veces surgen varios interrogatorios y después del tercero, del cuarto, recién se puede determinar una lista importante de las personas que han estado. El caso del chofer fue uno de los últimos que fue declarado en la noche de ayer en el CISA, así que entiendo que todavía están trabajando, no tenemos más información desde el punto de vista oficial. Bien. Bueno, Di Matteo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Mariana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar ahora de la vacuna, que realmente es una esperanza para toda la humanidad. La Universidad de Oxford está muy esperanzada en cuanto a los resultados de la vacuna que ellos están trabajando, pero también hay otras vacunas. Sobre este tema habló el doctor Pablo Corral este mediodía en Telediario. Tomar en contexto que hace 8 meses conocemos recientemente este virus, el SARS-CoV-2, y ya tenemos hoy 3 vacunas que están lo que se denominan en fase 3. Fase 3 es cuando las vacunas se empiezan a probar en muchas personas, en miles de personas, para realmente luego pasar a la comercialización y la utilización masiva de las vacunas. Sin más, habría que agregar que al margen de que son muy buenas noticias y son datos esperanzadores, no tenemos que perder el contexto de que son fase 1 y 2 del desarrollo de vacunas. ¿Qué significa esto? Que son fases muy preliminares, o sea, si uno pensara o imaginase que las vacunas van a estar en el corto plazo a disposición de la población general, esto no va a ocurrir, no va a suceder esto. Esto no significa que a la vuelta de la esquina vamos a tener el acceso a la vacuna, sino que son muy buenos datos, la ciencia ha avanzado mucho en un corto periodo de tiempo, pero todavía queda mucho terreno y mucho camino por recorrer. Bien, de estas que usted menciona, ¿cuál es la que está más cerca? Hay 3 vacunas, básicamente. Hay una china, hay una vacuna del grupo de Oxford y la vacuna básicamente americana de Modena, que están más o menos al mismo nivel, están en fase 3 y están comenzando las pruebas finales en función de poder luego utilizarlas en forma masiva. Que estén en pruebas de fase final no significa que esto sea corto el periodo de plazo. Para que una vacuna realmente termine digamos, a disposición de los pacientes, que uno le pueda indicar una vacuna o que se pueda utilizar en forma masiva, tenemos que comprobar 2 cosas fundamentalmente. No solamente que sean eficaces, o sea, que protejan al individuo de la infección, sino también que sea segura. Que sea segura, ¿qué significa? Que no desarrolle algún tipo de complicación en el mediano o largo plazo. Y lamentablemente para la seguridad, que es una cuestión fundamental de las vacunas, se necesita tiempo. Y como ustedes bien saben, el tiempo no se puede acelerar. El tiempo es el tiempo y la realidad es que uno quisiera tener respuestas más tempranas o más rápidas, pero la realidad es esa. Necesitamos tiempo y necesitamos comprobar seguridad y eficacia al mismo tiempo. ¿Hay pruebas en Argentina? Una de las 3 vacunas, la de Pfizer, se va a comenzar la fase 3 en Argentina, y esto, digamos, son vacunas y son idealmente
proyectos, iniciativas a nivel mundial. O sea, esto no está específicamente delineado a un grupo de países, sino que Argentina, en materia de investigación y en materia de probar no solamente vacunas, sino fármacos, está a la vanguardia a nivel mundial, y Argentina es uno de los países elegidos para el testeo de una de estas 3 tipos de vacunas. Bien, usted mencionaba que estamos en fase 3, ¿esto será antes de fin de año, cree, o todavía tenemos que esperar? Mirá, la realidad, y siendo objetivo, yo creo que no vamos a tener, estamos casi en agosto y no vamos a tener probablemente antes de fin de año la vacuna a disposición. Incluso tenemos que tener en cuenta que hay 2 cosas fundamentales. Más allá de que la vacuna se compruebe que sea eficaz y segura, luego tenemos que tener la capacidad productiva de generar la vacuna en forma masiva a miles y miles de millones de pacientes a nivel del mundo. Entonces esto, a mi juicio, parece muy poco probable que nosotros antes de fin de año tengamos la disponibilidad de una vacuna para nuestra población. Y ahora los invitamos a compartir una breve pausa en Telediario y regresamos enseguida con otros temas. Tail on Tuesday, watch those strings go up and down. The elephant in the room begins to dance. The camera zoom into his mouth, begins to move those hateful words he uses. I don't care for your paranoid, us against them walls. I don't care for your careless, me first, give me appetite at all.
Robaron en una escuela municipal del barrio Camet. Se trata de la escuela primaria número 17 y la secundaria 217 que funcionan en el mismo edificio. Vecinos y autoridades de dicho establecimiento se sorprendieron este martes cuando ingresaron al lugar y vieron que los delincuentes habían roto para ingresar al establecimiento y además de robarse varias pertenencias, cometieron destrozos. La verdad que es indignante ver lo que pasó, destrozaron mucho el colegio. La verdad que duele porque nosotros estuvimos haciendo muchas rifas para construir las cosas, para los televisores, un televisor, para proyectores, o sea, robaron muchas cosas, destrozaron mucho. Se ensañaron más en destrozar que en lo que robaron, o sea, es el daño más lo que duele más, ¿no? Por todo el sacrificio de los padres, por todo el sacrificio que hicimos como cooperadora para que esto saliera adelante. Es un colegio que la verdad que costó mucho, hasta las paredes habíamos puesto telas, o sea, como para que los chicos tuvieran dónde colgar las cosas, o sea, duele como madre, porque yo tengo un nene acá, duele como madre y como cooperadora ver todo lo que hicieron. La verdad que se ensañaron con el colegio y eso es lo que más duele. Las roturas fueron varias en sí. Lo que se llevaron fueron el televisor, computadoras, proyector. ¿Cuándo ocurrió esto? Anoche en la madrugada. Lo que no se escuchó fueron las alarmas, que eso es lo que más llamativo porque como que estuvieron investigando, ¿no? Sí, venimos sufriendo varios actos delictivos, han robado una carnicería también con similares modus operandi, también neutralización del arma, sacaron las cámaras, o sea, un trabajo de inteligencia importante. Yo fui víctima de un robo también, particularmente en calle 26 y ruta 11, donde tenemos un predio el cual destinamos a la sanitización de vehículos, que sanitizamos ambulancias y distintos vehículos que competen a lo que es salud pública. También nos rompieron todo, nos llevaron máquinas de termovaporización, sistema de cámaras, iluminación, no dejaron nada, absolutamente nada. La presencia policial que tenemos es nula. Tenemos un grupo de vecinos que armamos un rondín para andar en diferentes horarios a la noche. Hace una semana tuvimos una aprehensión ciudadana de una persona que participó, un vecino, y hizo la aprehensión ciudadana de una persona que estaba ingresando en un domicilio. Eso lo hicimos con el rondín. Nos prohibieron, desde la comisaría 15ª nos prohibieron el hecho de andar haciendo rondines, diciéndonos que si nos encontraban en esa actitud nos iban a secuestrar el vehículo o íbamos a terminar detenidos. Calculo yo que el rondín no hubiese estado de más para el acto que se produjo anoche. Por ahí no somos policías ni nada, pero por ahí pudiésemos haber disuadido o avisar a la policía de lo que estaba sucediendo. Vamos a ocuparnos ahora del rebrote de coronavirus en la provincia de Jujuy. Estamos en comunicación con un periodista de San Salvador, con Fernando Burgos. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mariana, y a toda la gente de Mar del Plata. Un saludo grande y afectuoso para todos. Gracias, Fernando. Para todos los argentinos. Igualmente, estábamos realmente viendo los datos y son preocupantes porque hasta ayer hablábamos de 5 muertos en la provincia de Jujuy por coronavirus y se sumaron hoy 24 fallecimientos más. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, te aclaro un poco porque sí, acá también se alertó mucho sobre el tema. En realidad no hubieron 24 casos en un solo día. Lo que pasa es que el CISA, el Sistema Nacional de Carga de Datos, lo tenía muy desactualizado en cuanto a la cantidad de personas fallecidas en San Salvador de Jujuy. Venía con un retraso prácticamente de 15, 20 días, donde se dieron esta mayor cantidad de fallecimientos. Actualmente la provincia de Jujuy tiene 29 personas fallecidas, pero estos fallecimientos se dieron en el transcurso de los últimos 20 días. Solamente que el CISA cargó ayer
hasta ayer creo que tenía 6 fallecidos el sistema nacional. Entonces hoy se actualizó y salieron como que los 24 muertes se hubieran dado entre ayer y hoy. Pero en realidad, te digo, son 26, 29 muertes, pero de hace 2 semanas atrás. Bueno, pero más allá de esta demora en cargar los datos, hubo un crecimiento de casos y volvieron a una fase 1 estricta. Sí, lo está por anunciar en realidad hoy el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. A la 21 ya está por comenzar la teleconferencia que hace los días el domingo, martes y jueves, pero ya lo había anticipado esta mañana el ministro de Turismo, Federico Posada, que el COE vuelve, anuncia esta noche la vuelta a fase 1, estricta aislamiento social preventivo y obligatorio, y solo se habilitarán las actividades esenciales hasta el 3 de agosto. Recordemos, hasta ayer había en la provincia de Jujuy 902 personas contagiadas con el coronavirus, un número que creció enormemente en estas 2 últimas semanas, ¿no? Sí, la verdad que sí, Fernando, porque yo recuerdo, hace poco hablamos con un colega tuyo y la noticia era que prácticamente los chicos iban a volver a clases presenciales, un panorama completamente diferente. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo está el tema de las personas que ingresan a la provincia? ¿Hay controles, hay retenes estrictos? ¿Cómo lo ves vos? Mira, hubo un control muy exhaustivo en toda la frontera argentina. Pero acá, ¿cómo se inició el brote de contagio? A partir de ese día que teníamos que volver a clases presenciales, ese día se habían detectado 2 casos iniciales, que lo llaman, de 2 policías, que uno de los policías formaba parte de la custodia del gobernador Gerardo Morales, que estuvo en en la ciudad de La Quiaca, frontera con la vecina país de Bolivia, y aparentemente este policía junto con otro custodio y otro hasta funcionario del mismo gobierno habrían cruzado a la ciudad de Villazón, y allí contrajeron el coronavirus, y específicamente este policía, después de retornar a la ciudad capital, estuvo en Libertador General San Martín, en Fraile Pintado, en diferentes localidades realizando la tarea habitual que él hace como custodio tanto del gobernador como del jefe de policía. Entonces ahí comenzó el brote. Y el otro brote del otro policía se trata de un oficial, de un comisario que estaba a cargo de la comisaría de la localidad de Abrapampa, ¿no? Que este señor sí hacía los controles fronterizos, y ahí también habría adquirido el coronavirus, y cuando sale de Franco, vuelve a la ciudad capital, viaja a departamentos como Perico, el Carmen, toda esta zona, y también disemina el virus. Y esos 2 casos iniciales provocaron, digamos, el despegue del coronavirus en San Salvador de Jujuy. Prácticamente de venir con 6 casos, pasaron a 40, de ahí día a día se iban aumentando de 10, 11, 20 casos. El día de ayer se registraron 40 casos, y hace 2 semanas atrás el gobernador de la provincia ya reconoció que hay circulación comunitaria del virus, y ordenó que toda la provincia entre en fase 1, pero distinguida por zonas roja, amarilla y verde. La ciudad de San Salvador de Jujuy, por ejemplo, está en la zona verde, donde no tiene, digamos, muchas restricciones. Sí, en las localidades de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, San Pedro, Perico, el Carmen, la zona de Susque, donde está la minera Exartan, donde también hubo una gran cantidad de casos, 179 personas contagiadas solamente en una minera, también están en zona roja, y ahí sí tienen restricción total de todas las actividades, ¿no? Fernando, vos nos contabas cómo han ido aumentando los casos, ¿no? A partir de estos que vos mencionabas, de estos 2 policías. ¿Qué cantidad de casos activos tienen hoy en la provincia de Jujuy? 902 personas contagiadas, hasta el día de hoy. Yo lo sumaría, en realidad serían 940, porque hay un informe parcial de esta mañana que da el COE de Jujuy, donde se registraron 41 casos nuevos
hasta el mediodía de hoy. El informe de la noche no lo tenemos todavía, no salió por parte de la autoridad del COES, así que habría que sumar los casos que salgan esta tarde. Pero hasta ayer al cierre, digamos, de la jornada, había 902 personas más 43 casos, serían casi, estaríamos hablando cerca de 950 personas contagiadas ya de coronavirus en la provincia de Jujuy. ¿Y cómo están trabajando las instituciones de salud, clínicas, hospitales? ¿Hay cantidad de camas suficientes? Hay muchas personas internadas, pero bueno, imagino que otras no. Sí, la totalidad de las personas que están contagiadas están internadas en los diferentes centros hospitalarios de la provincia. El principal centro hospitalario de San Salvador de Jujuy, donde están recibiendo los casos de coronavirus, es el Hospital San Roque, donde, según un informe que hizo ayer el gobernador de la provincia en una conferencia de prensa, están prácticamente el total en toda la provincia, ya hay una ocupación del 40% de las camas habilitadas. Pero en San Salvador de Jujuy, en el Hospital San Pablo Soria, por ejemplo, ya está el 88% de las camas ocupadas. En el Hospital San Roque, donde caen la mayor cantidad de los contagiados de coronavirus, también están en un 88% de ocupación de las camas. El resto de las camas que están habilitados son los centros de los hospitales de campaña que están ubicados en el Libertador General San Martín, en San Pedro, Palpalá, Perico, Numahuaca, en Tilcara. Bueno, esos son los que tienen menos demanda por hoy de camas, pero en Capital prácticamente hoy ya está colmado toda la capacidad. Bien, Fernando, en un momento de la nota decías que el gobernador tuvo que reconocer que había circulación comunitaria en Jujuy. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Con el crecimiento de casos? ¿Cuando llegaron a un número determinado? Sí, cuando se pasó los 100 casos, prácticamente hace 2 semanas. El anterior, hace 2 domingos atrás, él reconoció que hay circulación comunitaria dentro de la provincia, no específicamente acá en la ciudad de Capital. Acá en Capital, donde ya tenemos cerca de 180 casos, el gobernador siempre sostuvo de que había una circulación, digamos, por conglomerado, ¿no? Él lo llama así. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se dieron, por ejemplo, 10 casos en el Hospital Pablo Soria, otros 20 casos en el Hospital San Roque, otros 20 casos en el hospital de una clínica privada, otros 170 casos, por ejemplo, de la minera Exar, donde la mayoría de los trabajadores de esa empresa minera viven acá en Capital. Entonces, ayer a la mañana, como que quiso reconocer el gobernador de que hay circulación comunitaria acá en la ciudad de San Salvador del Jujuy, y por eso hoy está por anunciar, digamos, la cuarentena estricta dentro del departamento de Capital. Bien. Fernando Burgos, desde Jujuy, muchísimas gracias por este contacto con Canal 10 de Mar del Plata. Mariana, quedamos a tu disposición y bueno, y un saludo a toda la gente de Mar del Plata. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y vamos a hablar ahora del pago de la deuda. Sobre este tema habló Martín Guzmán, el ministro de Economía. Dijo que lo que están pidiendo los acreedores significa tener que ajustar las jubilaciones y dijo, esto no lo vamos a hacer. Nosotros hemos transitado un proceso con una enorme voluntad de llegar a un acuerdo, de resolver un problema que es un problema muy profundo y que afecta a la vida de la gente, que Argentina ya tenía. Y la oferta que hicimos muestra nuestra voluntad de resolverlo. Es nuestra oferta definitiva que tiene nuestro máximo esfuerzo. Hay muchos acreedores que sí están aceptando, pero bueno, esa es la posición de ese grupo y nosotros esperamos que se tomen este tiempo para reflexionar y decidir. Hoy sabemos que todos los indicadores sociales y económicos de Argentina se deterioraron y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos, es bajar esa tasa de un promedio de 7% a un promedio de 3%, algo que Argentina pueda cumplir. ¿Sí? Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, significa tener que ajustar jubilaciones. Inclusive esta oferta que hacen ahora, que uno piensa que no hay tanta diferencia con lo que ustedes habían ofrecido, inclusive esto no se puede aceptar. Correcto, aceptar eso implica tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Ahora, perdón que lo interrumpa, pero
no aceptar esto, digamos, si no aceptan esto, implica que en 2 semanas Argentina va al default. Argentina ya está en default. Bueno. Lo que queremos es no comprometernos a algo que no vayamos a poder cumplir. No comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que necesita para poder recuperarse. Eso es lo que un acuerdo sostenible quiere decir. Un acuerdo, un compromiso que podamos cumplir. Eso es lo que estamos buscando. Y lo mismo con el FMI. Hoy es imposible pagarle al FMI en los tiempos acordados. Así que el próximo paso va a ser también buscar un nuevo acuerdo con el FMI que nos permita reprogramar esos pagos y así tener los recursos para la recuperación. Argentina tiene perspectivas positivas. Nosotros pensamos que el año 2021 va a ser un buen año. ¿Se viene un blanqueo, otro blanqueo en la Argentina? No. Esa información que circuló, proyectos, no. Perfecto. Contundente el ministro. Impuesto a la riqueza. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Es a ver, separemos. Una cosa es el impuesto a los bienes personales. No, claro, no hablo del que se presenta esta semana a las grandes fortunas de la Argentina. El que impulsa Máximo por única vez. Exactamente, sí. Vamos a ocuparnos ahora de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, este joven desde el cual no se sabe nada desde el 30 de abril. Él desapareció en la localidad de Pedro Luro cuando estaba haciendo dedo para llegar a Bahía Blanca. El abogado de la madre de este chico dijo hoy que ya formalizó el pedido de recusación del fiscal federal que interviene en la causa por la desaparición forzada. Ya lo hemos presentado y formalizado, dijo esta mañana el letrado Leandro Aparicio, cuando fue consultado sobre el pedido de recusación del fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez. Aparicio habló del actual estado de la investigación y aseguró que durante la semana pasada se dieron 5 declaraciones testimoniales que fueron esclarecedoras para sostener la hipótesis de la querella sobre la responsabilidad policial en el hecho, mientras que en el día de ayer se tomaron 3 declaraciones más. Nosotros, dijo el abogado, tenemos muy claro que a Facundo lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos también muy claro, enfatizó, el plan de encubrimiento que se realizó después de que desaparece Facundo, que está clasificado en 5 etapas. Palabras del abogado que representa a la familia de Facundo Astudillo Castro. Y ahora es momento de hablar del ámbito deportivo y lo recibimos a él, ¿quién no, sino otro? Agustín Girotti, ¿cómo estás? Buenas noches. Ale, vamos a hablar de Aldo Civi como parte del fútbol argentino. Un fútbol argentino que en las últimas 48 horas recibió novedades. Hasta ayer se pensaba en una reunión para establecer los protocolos y el inminente regreso a la práctica, a los entrenamientos de los equipos de fútbol argentinos, pero levantó el teléfono el ministro de Salud, habló con Chiquitapia. La cantidad de contagios de los últimos días, hoy se suma también otra jornada complicada en la cuestión sanitaria en nuestro país, hizo cambiar los planes, posponer para la semana que viene esa reunión, pero sí hubo una hoy del infectólogo Can, que hace poco lo tuvimos en Canal 10 también escuchándolo, con los médicos de los equipos de fútbol argentinos, con algunos profes, porque se empieza a detallar cuál va a ser el protocolo justamente y algunos detalles a tener en cuenta para el regreso a las prácticas. Se habla, Agustín, de que el regreso va a ser en principio para aquellos equipos que tienen competencia en Copa Libertadores y luego para el resto, ¿es verdad? Claro, el comunicado de ayer en la AFA hablaba de eso, de que la semana que viene va a estar esta famosa reunión y primero van a tener los equipos que juegan Copa Libertadores, que a partir del 17 de septiembre, como veíamos ayer, se tienen que presentar, la chance de regresar a entrenar. Pero lo que hoy llamó la atención es que Can les dijo a los médicos, si pueden evitar ir a Brasil, eviten. Y particularmente a San Pablo. ¿Dónde juega River? En San Pablo, el primer partido de Copa Libertadores. Por eso llama tanto la atención el calendario Conmebol y llama tanto, y en realidad se apura tanto el fútbol argentino en regresar, o empieza a estipular una fecha de regreso, porque justamente el fútbol sudamericano vuelve a mediados de septiembre y empieza a apurar las cosas en la Argentina, más allá de que la situación sanitaria para nada recomienda el regreso a las prácticas. Nosotros hablamos al mediodía de este tema y de cómo está viviendo la cuarentena Aldo Civi, particularmente su plantel, con el preparador físico del equipo del Puerto de la ciudad de Mar del Plata, Sebastián Fabres.
En Mar del Plata, cuida tu salud. Respuesta médica. Presentando tu recibo de sueldo. Sin bonos, obtener las mejores clínicas y sanatorios. Independencia 1160. Bueno, antes que nada los jugadores están un poco ansiosos, como me imagino que están en todos lados. Uno va hablando con los diferentes profes y bueno, buscando y haciendo un poco de magia para intentar el día que se regresa a los entrenamientos llegar de la mejor manera posible. Y bueno, también uno como profe, amigo, compañero de los chicos, intentar de hacer un poco el apoyo psicológico para calmar un poco sus ansiedades. Vos estás en Rosario, imagino que parte del plantel estará en Capital Federal o en la zona del AMBA, algunos en Mar del Plata, pero ¿cuántos tenés del plantel que hoy está con contrato en Aldo Civi en ciudades que pueden salir a correr, por ejemplo, y que podés adaptar por ahí un entrenamiento un poco más propicio para el regreso? Y hay tenemos 6, 7 chicos que están en Mar del Plata que actualmente pueden salir a correr en los horarios permitidos, que si no tengo mal entendido es de 6 a 8 y media o 6 y media a 8 y media, no recuerdo bien. Y están saliendo, bueno, ahora también está un poco complicado el tema del tiempo, que está complicado en Mar del Plata. Y algunos chicos que están en Buenos Aires, que eso sí está más complicado por el tema de que hay municipios que sí te dejan, otros que no te dejan, entonces ellos mismos están buscando las alternativas, siempre como te decía antes, intentando de que no rompa ningún tipo de protocolo y un esquema, porque no es la idea y nunca es la intención nuestra. Hay chicos que sinceramente se la han rebuscado de la mejor manera posible, comprarse bici, alquilar bici en los gimnasios, comprarse cinta, y bueno, uno ha intentado ayudarlo de la mejor manera posible. Y bueno, esperando un poco cuándo se va a poder entrenar, que también va a ser paso a paso y va a haber diferentes fases por lo que uno va escuchando y va leyendo y va intercambiando. Así que bueno, esperaremos a ese día y ver y intentar de llegar el día de la competencia, que tampoco se sabe, de la mejor manera posible. Un poco las fechas de fútbol argentino se apuran por instancia de la Conmebol y la vuelta de la Copa Libertadores. Aprovecho para preguntarte, ya que sos un especialista en la materia, ¿cómo se prepara un equipo, por ejemplo River y Boca, que tienen que jugar en una semana 2 partidos de visitante, el 17 y el 22/24 de septiembre, después de un mes y medio de entrenamiento, con la mejor de las suertes? Y mira, River, no sé, sinceramente el profe, este caso Palo, va a tener hacer magia, calculo yo, más allá que un equipo grande. Y un equipo grande y tiene varios, o sea, tiene 2 planteles prácticamente River. Pero bueno, en ese sentido, a la hora de competir con los diferentes equipos de Sudamérica, si no tengo mal el dato, somos el único que todavía no ha empezado y ya nos llevan casi un mes de ventaja, entonces me imagino que es complicado y bueno, uno a la hora de querer competir quiere intentar llegar lo mejor posible y bueno, si uno piensa que esto puede ya volver el 10 de agosto hasta la fecha del 17 de septiembre, estamos hablando casi 38 días, 35 días, y es muy poco tiempo para poder afrontar una competencia a nivel internacional. Uno de los puntos que nosotros como profe hacemos hincapié es intentar de que por lo menos el primer mes de competencia a nivel local se juegue fin de semana por medio, o sea, que se juegue no entre semana, sino domingo a domingo, sábado a sábado, por el tema más que nada de lesiones, porque se ha visto en Europa que ha habido un montón de lesiones y eso es lo que uno intenta y quiere evitar. Bueno, Agustín, ahí escuchábamos al preparador físico de Aldo Civi que contaba esta idea de volver a la competencia fin de semana por medio, pensando en la recuperación de los jugadores y evitar lesiones principalmente de los deportistas. Muy importante esto, sabiendo el tiempo parado que han estado, ¿no? Semana clave la próxima para decidir cuándo se regresan los entrenamientos y con qué reglamento, como bien te referías vos, Ale, van a volver a la competencia los equipos de fútbol argentino. Tenemos más información, tenemos que también hablar de Ubisaco, que cumple 35 años de aquel título logrado, ¿verdad, Agustín? Un hito deportivo en la ciudad de Mar del Plata, para la ciudad de Mar del Plata en realidad. No habíamos nacido ninguno de los dos, Ale, mira cómo jugamos la carta juvenil ahí, pero también envidiamos a quienes disfrutaron de aquel suceso y del siguiente año el Mundial 86 de fútbol, por caso, pero bueno, metiéndonos en Ubisaco, aquella conquista del 21 de julio de 1985, sin duda, sin dudas lo meten en el Olimpo de deportistas marplatenses, sin dudas, pero también argentinos, porque fue campeón mundial de la categoría Welter Juniors. Esto fue en Campioni d'Italia, una comuna, una pequeña localidad que pertenece a Suiza. 35 años se cumplen de aquel noveno round a la lona Thatcher, que por recomendación del médico ya querían frenar la pelea. El árbitro dijo que siga y fueron unos minutitos más de un par de manos más que le propinó y llegaron a destino por parte del marplatense Ubisaco, lo que terminaron por decretar campeón al marplatense, que
Después perdió el título, también en la previa estuvo cerca y no pudo ganarlo. Su vida por ahí pasó a otro rubro y se habló en realidad de su vida privada en los siguientes años, pero en el recuerdo de todo el deporte nacional y fundamentalmente la ciudad de Mar del Plata queda aquel 21 de julio de 1985 con el título mundial de Ubisaco. Muchas gracias, Agus. Nos vemos. Luego. Mar del Plata, cuida tu salud. Respuesta médica. Presentando tu recibo de sueldo. Sin bonos, obtener las mejores clínicas y sanatorios. Independencia 1160. Compartimos la última pausa y regresamos enseguida.
Préstamos Muy te acercan los datos del tiempo. Ya les contamos cómo va a estar el tiempo. Pinamar y Villa Gesell. Mañana miércoles el cielo estará cubierto con lluvias y además ventoso. Temperaturas mínima 11 grados, máxima 15. El jueves un poco más fresco, 8 grados la mínima, 13 la máxima. Pero seguirán las lluvias y también el viento seguirá soplando fuerte. En Tandil, mañana miércoles, cielo cubierto con precipitaciones, viento fuerte, 9 grados la mínima, la máxima 12 grados. El día jueves baja la temperatura, 6 grados la mínima, la máxima tan solo 8 grados. El cielo seguirá cubierto, lluvioso y el viento seguirá fuerte. En Balcarce, mañana miércoles, el cielo estará nublado. Se esperan lluvias, ventoso, 11 grados la mínima, la máxima 15. Al igual que en la región, el día jueves baja un poquito la temperatura. Se esperan 9 grados de mínima, 13 de máxima, ventoso y lluvioso en Balcarce. Una constante en la región, yo les dije, estas precipitaciones que veíamos en las imágenes al comienzo de Telediario llegaron parece que para quedarse esta semana. En Necochea el miércoles lluvioso, 7 la mínima, 9 la máxima. El día jueves 9 la mínima, 10 grados la máxima. Bueno, y tengo un montón de saludos, no voy a tener tiempo para decirlos, pero bueno, en especial les digo para una abuela que cumple 103 años. Es la bisabuela de una chica que llamó y que le quiere dejar muchos saludos. Se llama Anarbelia Vicente. Anarbelia Vicente de Mañoso, le dicen Belia. Vive en San Carlos de Bolívar y hoy cumple 103 años. Así que le quiere mandar muchos saludos su bisnieta. Bueno, y a todos los que mandaron saludos, mañana los decimos con más tiempo. Gracias por acompañarnos. Chau.